Buenos días, una vez más estoy aquí para pasar un rato con ustedes estudiando un tema muy maravilloso que está muy cerca de mi corazón, ¿verdad? Y es un tema que la mayoría de los creyentes, tanto mesiánicos como protestantes, evangélicos, católicos y otras sectas o denominaciones o religiones que hay en el mundo, no entienden. Sería interesante que se pusieran a estudiar y ese tema sería parte de su vida. Primero, entender este tema es importante porque tiene que ver con nuestro destino, cómo vamos a estar preparados para las cosas que van a acontecer dentro de poco tiempo. Yo lo que llamo el fin del tiempo. Estamos viviendo el tiempo del fin. Cosas que han venido sucediendo casi 200 años, que algunos tampoco ni comprenden ni entienden, pero ahí han pasado. Y es acerca de profecías incumplidas y perdidas. Son profecías que no se pueden cumplir y promesas que se han perdido. Espero que en esta ocasión les pueda servir de ayuda y que profundicen bien los estudios. Muchos cristianos han sido engañados en un asunto muy importante. Causaron mucha confusión. Aquí está el problema, aparte del libro de Daniel, que fue sellado hasta el tiempo señalado del fin. El Antiguo Testamento no dice nada acerca de los últimos días o la segunda venida. Entre otras palabras, el Antiguo Testamento no habla de eventos que sucederán en nuestro día o en cualquier momento en el futuro. Todas las promesas y profecías presentadas en el Antiguo Testamento se habrían cumplido poco después de que expiraran las 70 semanas en el año 33 después de Cristo. Si Israel se hubiera arrepentido de su rebelión durante las 70 semanas, hubiera honrado el pacto que el Eterno le había dado. En resumen, el Antiguo Testamento contiene muchas profecías que no se pueden cumplir y muchas promesas que se han perdido. Los cristianos, los católicos, los mesiánicos, todas las otras religiones han sido engañados en este asunto por varias razones. Primero, muchos cristianos no han estudiado el Antiguo Testamento a fondo y carecen de un conocimiento práctico de lo que realmente ocurrió entre el Eterno e Israel, por lo que es fácil ser engañado. En segundo lugar, muchos creyentes no comprenden la profunda diferencia entre un pacto unilateral y una bilateral. En otras palabras, las promesas del Antiguo Testamento son unilaterales o bilaterales. Muy pocas promesas en el Antiguo Testamento son unilaterales. De hecho, la mayoría de ellos son bilaterales. Conocer la diferencia es esencial si quieren entender los caminos y las acciones del Todopoderoso. En tercer lugar, muchos creyentes no se dan cuenta de que existen 5 tipos de profecías en el Antiguo Testamento. Además, no tienen idea de la hermenéutica, las reglas que gobiernan específicamente la interpretación de estos 5 tipos de profecías. Mezclar o fusionar las reglas para cada tipo de profecía produce una confusión insuperable. Por último, muchos cristianos creen que todo lo que el Eterno dijo debe suceder. Esta es una afirmación cierta, pero no en la forma en que piensan la mayoría de los cristianos. Es cierto que cuando el Eterno hace una promesa, ciertamente la cumplirá. Sin embargo, debemos recordar que una promesa condicional tiene 2 posibles cumplimientos. Por ejemplo, podría prometerle a mi hija $50 si tiene una A en biología. Supongamos que tiene una B y no le doy nada. ¿Se cumplió mi promesa? Sí. Muchos cristianos leen las promesas del Antiguo Testamento sin comprender la base condicional sobre la cual se hicieron las promesas. Piensan erróneamente, dado que las disposiciones de una promesa en particular no se han cumplido, el cumplimiento debe llegar pronto. Este razonamiento es erróneo porque la mayoría de las promesas y profecías del Eterno en el Antiguo Testamento eran condicionales o bilaterales. Por ejemplo, observe esta promesa que el Eterno le hizo al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Vosotros mismos habéis visto lo que hice a Egipto, cómo os llevé su alas de águila y os traje a mí mismo. Ahora bien, si me obedecéis plenamente y guardáis mi pacto, seréis mi posesión más preciada entre todas las naciones. Aunque toda la tierra sea mía, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, versículo 4 al 6. ¿Te diste cuenta de los términos y condiciones de este pacto? ¿Notaste la palabra sí en el texto?
Ahora si me obedeces, entonces. Dios cumple sus promesas. Israel se veló contra él y, fiel a su palabra, los rechazó como depositario de su evangelio. Levítico 26, Romanos 9 al 11, capítulo 9 al capítulo 11. Años más tarde Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular? El Señor ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino del Padre os será quitado y será dado a un pueblo que produzca su fruto. Mateo 21, versículos 42 al 43. Mirad, vuestra casa os ha quedado desolada, porque os digo que no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, versículos 38 y 39. Piensen esto con mucho cuidado. El Padre rechazó la descendencia rebelde de Abraham como lo había prometido, porque su pacto con ellos era bilateral. ¿Cómo puede sobrevivir un matrimonio si una de las partes es constantemente infiel? El pacto del Eterno con la nación de Israel se basó en la condición de lealtad y obediencia. Éxodo capítulo 19, Levítico 26, Deuteronomio 28. Por otro lado, las promesas del Eterno a Abraham fueron unilaterales. Esto significa que el Padre le prometió a Abraham que haría ciertas cosas, y el cumplimiento de esas promesas por parte del Eterno no se basó en las acciones de Abraham. El problema se puede plantear de esta manera: las promesas del Eterno a Abraham fueron unilaterales, pero las promesas del Eterno a la descendencia de Abraham fueron bilaterales. Dos pactos diferentes. Por lo tanto, el Padre tuvo que hacer un cambio después de que Israel se negó a cooperar con él. El Eterno tuvo que introducir un nuevo pacto para cumplir sus promesas unilaterales a Abraham. Este cambio se llama el nuevo pacto. Cuando el Eterno le declaró a Abraham que sería padre de muchas naciones, esto incluía a judíos y gentiles. La promesa del Eterno se basó en el éxito de la descendencia de Abraham. El plan del Eterno era que el antiguo Israel fuera una luz para los gentiles y los pueblos de todas las naciones hasta que llegaran a conocer y amar al Eterno como lo hizo Abraham. Pero Israel se negó a ser una luz para los gentiles. Para hacer realidad sus promesas unilaterales a Abraham, Dios creó un nuevo pacto que redefine a los descendientes de Abraham. Bajo el nuevo pacto, el Padre declaró que los creyentes en Cristo son la simiente de Abraham, en griego esperma. El resultado final es que los depositarios del Evangelio no son biológicos, sino espirituales. El Padre ha injertado a los gentiles en el pacto unilateral dado a Abraham. Por eso Pablo escribió: si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Gálatas 3, versículo 29. Plan A, plan B. Bajo el nuevo pacto hay un nuevo Israel. Esta es una nueva secuencia de eventos proféticos que culminarán durante el tiempo del fin. Para ayudar a aclarar esto, me gusta decir que las profecías en Daniel y Apocalipsis se refieren al plan B. En otras palabras, el Padre ha implementado un nuevo pacto o plan B porque el plan A, las promesas y profecías originales dadas al antiguo Israel, no se pudo cumplir, logrado debido a la apostasía de Israel. El plan B es un plan mejor y más grande. El plan B contiene un conjunto más brillante de promesas y profecías y, a diferencia del plan A, es incondicional. Esta vez Dios no está esperando que un grupo de personas actúen juntas o depende de un grupo religioso particular de personas para cumplir la comisión del Evangelio. En el momento señalado, Él completará su obra seleccionada a 144,000 personas de todo el mundo. Estos varones de Dios, profetas, teniendo la fe y el amor de Abraham por el Eterno, lograrán todo lo que el Padre quiere en tan solo 1260 días. Una vez que una persona comprenda la clara distinción entre el plan A del Antiguo Testamento y el plan B del Nuevo Testamento, la Biblia se vuelve mucho más clara y fácil de entender. Determina el crucigrama. Los eventos del plan A no deben confundirse ni mezclarse con los eventos del plan B. El Padre quiere que sus hijos comprendan claramente el significado previsto de las Escrituras. La Biblia es consistente, no sufre conflicto interno una vez que comprende lo que se dice.
Regla 3. El libro de Daniel proporciona 4 reglas que gobiernan la interpretación de la profecía apocalíptica. La regla 3 establece el lenguaje apocalíptico puede ser literal, simbólico o análogo. Para alcanzar el significado previsto de una profecía, el estudiante debe considerar A. el contexto, B. el uso del lenguaje paralelo en la Biblia y C. declaraciones relevantes en la Biblia que definen ese símbolo si se piensa que un elemento es simbólico. Las siguientes palabras requieren al menos 5 segundos de reflexión seria. Los libros de Daniel y Apocalipsis son crípticos y breves por 2 razones. Primero, el Eterno quería que estos 2 libros se conservaran para la última generación, nosotros. Dado que las copias tuvieron que transcribirse a mano durante miles de años, estos 2 misteriosos libros tuvieron que ser breves para mantener su integridad interna. Los antiguos escribas habrían preguntado, ¿por qué pasar cientos de horas haciendo una copia de un libro enorme que nadie entiende? En segundo lugar, la historia del fin de los tiempos contiene una gran revelación de muchas cosas acerca del Eterno, y esta historia toma varias horas para contarse. ¿Cómo puede surgir una gran historia de 2 libros breves? El Padre ha hecho algo muy inteligente. Creó el plan B utilizando algunas partes del plan A. La diferencia más importante es que el plan B contiene una secuencia incondicional de eventos. Para apreciar plenamente el plan B, primero debemos entender el plan A. En este sentido, las profecías y promesas del Antiguo Testamento son indispensables. Al estudiar de cerca el plan A del Antiguo Testamento, podemos entender mejor los planes de Dios porque hay muchos paralelos entre el plan A y el plan B. Tengan en cuenta que el plan B establece un orden incondicional de eventos, y esto resalta porque la regla 3 es tan importante. Al comparar el lenguaje paralelo que se encuentra en Daniel y el Apocalipsis con el lenguaje del plan A del Antiguo Testamento, descubrimos muchos elementos maravillosos que estos 2 libros no abordan directamente. Cuanto mejor entendamos correctamente la profecía y promesas hechas en el Antiguo Testamento, mejor entenderemos las profecías y promesas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, mucha gente me ha preguntado si creo que los judíos reconstruirán el templo en Jerusalén, porque el Antiguo Testamento indica que el templo sería reconstruido. Permítame aclarar los hechos sobre este tema. El Antiguo Testamento sí indica que el templo sería reconstruido, pero no habla de un tercer templo. Nabucodonosor destruyó el primer templo, el templo de Salomón, en el 586 a.C. y Artajerjes emitió el decreto para reconstruirlo en el 457 a.C. Los romanos destruyeron completamente el segundo templo en el año 70 después de Cristo. No hay ninguna profecía en la Biblia que indique que se construirá un tercer templo, y la razón de este silencio es simple. El Eterno abandonó a la nación de Israel al final de las 70 semanas, Daniel 9, y no necesita un tercer templo. Jesús le dijo a los judíos, mirad, vuestra casa, vuestro templo, os ha quedado desolada. Porque os digo que no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 38, versículo al 39. Jesús declaró el templo de Israel, que fue diseñado para hacer su morada, estará desolada. Jesús lo declaró desolado porque Israel lo había rechazado y él había rechazado a Israel. En segundo lugar, Jesús dio perfectamente claro que nunca más moraría en Israel. La próxima vez que la nación de Israel lo vería sería en la segunda venida, en la actualidad, al Israel moderno. Otro punto interesante, el monte del templo fue retirado permanentemente del control judío en el año 684 después de Cristo, cuando se construyó la mezquita de la cúpula de roca en el monte del templo. Parece evidente que el Eterno dio su sitio a los musulmanes para que no se pudiera construir otro templo judío. La mezquita frustra a muchos cristianos que no entienden el plan B, pero no debería ser así. No habrá un tercer templo. El templo que debemos estudiar y comprender está en el cielo. Hebreos 8, versículo 1 al 5. Ahí es donde Jesús intercede por nosotros. Pronto Jesús llamará a que comiencen las 7 trompetas.
Apocalipsis 8 y 9. Cuando llegue ese día, la confusión actual sobre la reconstrucción de un templo en Jerusalén desaparecerá. Bueno, creo que este pequeño estudio le puede ayudar a usted a entender por qué pensamos de la manera tan diferente de los otros creyentes en el Mesías. Que la verdad, el grupo con que yo trabajo, que somos unos 25 millones de personas, que actualmente estudiamos las escrituras de diferentes denominaciones. El plan A y el plan B muy importante que está en mi corazón, ¿verdad? La mayoría no entienden las profecías. Y espero que el grupo que me escucha, o la gente que me escucha, pueda comenzar a profundizar su estudio sobre los pactos, porque es muy importante, y entender bien el propósito divino del Señor en su plan A, y entender bien qué es el propósito divino del Señor en el plan B. Todo lo que allá afuera se enseña y predica no tiene sentido. Si han fusionado o mezclado las condiciones de los pactos A y B. Entonces hay muchas cosas que están ahí en la Escritura que Dios planeaba hacer con Israel, porque Israel sería la luz para todas las naciones, el guía espiritual. Pero ellos desecharon. Y ahí estamos ahora, por eso han pasado 2000 años de tragedia en este mundo, porque no se pudo consumar el plan maravilloso del Señor en su venida, la primera venida. Segunda no iba a haber, pero debido a las circunstancias, porque el Señor siempre tiene misericordia por el ser humano, nos ha permitido llegar hasta ahora, el siglo XXI, 2024, marzo, ¿verdad? Pero ya pronto las cosas se van a aclarar. Por eso yo no me preocupo de que algunos me tilden de falso. Uno más que habla sobre el Israel. Yo no hablo en contra de Israel. Yo oro por todos los pueblos del mundo. Y yo oro para que Israel le dé una oportunidad al Señor. No como dicen muchos, para que pueda, dice, suavizar los corazones. No, el Espíritu Santo es maravilloso. Él sabe trabajar y actuar en la vida de las personas. Y hará todo lo posible para poder alcanzar los 8,000 y pico de millones de personas, comparada con los 6, 7, 8 millones de personas que hay ahí en ese famoso Medio Oriente, el famoso Israel, que todos están mirando para allá. No, está equivocado. No miren para allá. Estudien bien los pactos para que usted se enamore mejor de este maravilloso Padre Celestial. Y tenga un concepto grande, porque la mayoría de las personas no entienden el concepto maravilloso de nuestro Padre Celestial, lo que Él hizo desprenderse de su Hijo para mandarlo a la tierra y poder cumplir su plan maravilloso de morar con nosotros. Bueno, como dice, que el Eterno, el Padre, o Yahweh, como se pronuncia su nombre en hebreo, los bendiga grandemente, y sobre todo que les dé sabiduría y entendimiento, para que ustedes entiendan bien los planes del Señor. Si usted no cambia en ese paradigma que tienen hoy, no va a hacer nada. Le va a sorprender, se le va a romper la presa que está llena del agua. Ahí hay una rajadura. La rajadura es las falsas promesas, las falsas enseñanzas que estos maestros y pastores están enseñándoles a los creyentes que están en esas congregaciones. Y por eso que la mayoría de la gente cree que era un rapto. La mayoría, no siendo ni creyentes en el Mashiach, las religiones falsas, todas esas, creen que va a haber un rapto, porque todo el tiempo hemos hecho énfasis en el plan A, que no se pudo cumplir debido a las circunstancias espirituales de un pueblo que ha ocasionado que 2000 años y pico de tragedia y de guerra haya llegado a esta tierra. Imagínense yo haber nacido en el reino del Señor 2000 años, porque yo pienso que el Señor es grande y misericordioso y tenía grandes, maravillosos planes para los seres humanos, porque iban a ser humanos los que iban a probar la tierra, debido a que ellos iban a conciliar con su pacto, no seres ya
glorificados. Ahora somos seres glorificados que vamos a levantarnos en la primera resurrección, nuestros padres, nuestras familias, y si nosotros estamos vivos vamos a ser transformados. ¿Ves? Pero en ese tiempo era un reino humano que iban a vivir miles y miles de años. Si no, mire el relato del libro de Génesis donde nos habla de los hombres que vivieron más de 900 y pico de años, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo. A ver qué usted hace con ese mensaje. Como dice, usted está en el caballo, yo le puse el pergamino en la mano. Vaya y dígale a la gente cuál es el verdadero plan del Señor. Me lo guarda el Señor, su esposa, sus niños, sus niñas, y me las bendiga y me las cuide. Esos varones o hijos piadosos que están sirviendo al Señor, que con mucho temor y temblor cuidan su salvación. De todas esas personas que tienen en mente el maravilloso plan de misericordia de mi Padre Celestial. Bye bye. Salude a todos mis amigos por ahí. Si quieren un comentario, mándenme un comentario. Estoy dispuesto a tratar con esos comentarios porque me pongo a ustedes. Esta verdad es maravillosa.